Hoy tenemos una pauta donde todo parece meme. A ver, primero vamos a conversar de varios temas. Estamos muy honrados y lo primero que haré es presentar uno a uno. Ya es habitué, es el hombre que piensa el país, el escritor, director de la carrera de literatura creativa de la Universidad Diego Portales, el señor Álvaro Bizama. Buenos días. Buenos Álvaro. días, gracias. Buenos días, Gerandi. Buenos días, Nicolás. Aprovechamos de presentar también al bestseller y miembro de la comarca cultural, que además está en presentación de Catrala, su nuevo libro, editado por Minotauro, que se encuentra ya en librerías y que recomendamos derechamente, el señor Francisco Ortega. Buenos días, Francisco. Muchas gracias, Nicolás. Este lanzamiento del libro. Sí, y además me siento como en 2005 acá. Y también una alta autoridad, director creativo, leyenda de la radio y figura de... Es loco porque vamos a partir hablando de un tema que creo que él tiene una lectura muy sintética. El señor Javier Sanfeliu, un placer Hola, tenerlo. un gusto, muchas gracias por la invitación. No. Aquí me siento muy honrado estar con esta gente demasiado importante. Aparte de ustedes, digamos. Todos en este momento queremos hablar acerca de varios temas. Yo creo que el primer tema tiene que ver con que... ¿Vieron las declaraciones del presidente? Las últimas declaraciones del presidente. Para lo de los sándwiches. ¿Lo de los otros lo vieron? Sí. No, ¿qué dijo? Sí. Quiero que lo veamos y lo Por carguemos. favor. Y es interesante que no todos lo hayan visto. Dijo sándwiches, no dijo sándwich. Sándwiches, Me llamó sándwich. eso habla bien de su chilenidad, pero de eso. Es interesante porque no todos lo vieron en esta época donde se ha caído una institución, Javier, que creo que tú puedes tener una lectura, que es la monocultura. Antes existía una institución, que eran los medios de comunicación, que generaban instancias donde todos veíamos todo. Hoy eso se ha terminado. El 21 de mayo se termina el ley de Stephen Colbert en Estados Unidos, que es un hito en la caída de la monocultura, que a partir de la irrupción de las redes sociales ha ido en franca decadencia. ¿Qué significa que se caiga la conversación grupal? ¿Qué implica que ya no tengamos instancias para reunirnos ni conversar? Después voy a ir con el videocast a propósito de esto. Javier, te dejo la palabra. Vaya responsabilidad de hacerme cargo de eso, pero sí yo creo que hay una vuelta impresionante hacia lo que yo llamo la resistencia análoga, porque mucha gente está empezando tanto en Europa como en Estados Unidos e incluso en nuestra zona a volver a juntarse, a estar como a volver a verse. Dejamos de mandarnos los WhatsApp y empezamos a tener como lugares de encuentro. Y la gente está reclamando lugares de encuentro. Hace poco estuve en una comida con la gente que hizo la encuesta Bicentenario y contaban que el 84% de la gente en Chile, según esa encuesta, la última, no tiene a quién contarle sus problemas, incluso dentro de su núcleo familiar. Entonces yo creo que no es que esta cosa de la monocultura dé la vuelta, sino que estamos volviendo a dejar el mundo de las redes sociales y empezar a encontrarnos de nuevo, porque es una necesidad. Entonces tengo como una tesis encontrada con respecto a eso. Yo creo que hay un retorno a la monocultura. Hay un espacio, sí, y yo creo que está retornando y la gente lo está pidiendo. Oye, y en ese sentido, ¿no sienten de que se ha ido como disgregando la conversación y que uno a veces se pierde hitos como el del presidente, que ya lo vamos a ver? Absolutamente. De hecho, ya es muy difícil estar al tanto de todo lo que pasa porque pasan demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, me he fijado en gente cercana, amigos, gente que tiene niños, familia, que están volviendo, fíjate, a una tradición casi 70-80era. Están sacando los televisores de las piezas y están poniendo el televisor en un solo lugar para juntarse a ver en familia mientras comen, cosas así, sí. Pero cada uno no tenga pantallas. Ahora, es difícil competir contra la pantalla que tiene un adolescente en la mano, pero claro, es como yo creo que estamos bien saturados de datos, de información. La gente no se entera de todo lo que está pasando porque todo es muy rápido. Hay la proliferación de esto, lo hemos hablado en otras ocasiones, de estos programas de streaming de ultraderecha, de ultraizquierda, de ultra todo. Sí. Lo que vemos son reels cortitos, que son fragmentos fuera de contexto. Entonces la gente se queda con ese fuera de contexto y ese fuera de contexto lo convierte en noticia, pero que en el fondo es ruido. Y ¿cómo te informas de ruido? Terminas aislándote, ¿no? Finalmente. Profesor.
Yo no sé, yo no tengo tantos problemas con la desaparición de una cultura única, si eso significa que no todos vamos a tener que escuchar a Taylor Swift, o sea, como poniéndolo en esos términos. O sea, me parece, creo que también da cuenta también de algo que las redes sociales sugieren que estamos en una cultura heterogénea, una cultura diversa, una cultura plural, donde justamente no todos podemos estar siguiendo la misma moda, siguiendo el mismo ritmo. Ahora, es verdad lo que dice Javier, es un poco también lo que dice Francisco, pero también yo creo que tiene que ver más que con los consumos culturales, tiene que ver con espacios de protección o espacios de encuentro, espacios de encuentro que justamente en una zona donde, en un mundo donde la vida laboral, la vida intelectual, la vida cultural, la vida deportiva es precaria. Es precaria, sí. O sea, en fondo estamos discutiendo el fin de una cultura única en una zona donde estamos teniendo muchas culturas o muchos fenómenos o muchas tendencias, en un lugar donde nos pensamos de la precarización cultural, donde no tenemos bibliotecas, donde justamente a mí no me molesta, y no me molesta justamente porque creo que la expansión y el acceso es relevante en sociedades como la chilena, donde justamente esa precariedad manda siempre. Oye, reaccionemos ahora al video de José Antonio Kast, el presidente, sobre sus últimas declaraciones. A ver, veamos. Si no lo vieron, esto es parte de una cultura dividida. Este segmento pasó ayer en The Clinic. El presupuesto de educación es de los más grandes del presupuesto. Y cuando algunos dicen, van a recortar, no. Si nosotros no vamos a quitar ningún derecho social, pero administrémoslo mejor. ¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaep si se hace bien? Qué importante sería que los directores tuvieran tiempo de ir a los casinos a ver si se está haciendo todo bien. Porque puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar. Y se da, más de lo que uno cree. Bueno, ¿qué pasa con el alimento de ese niño? Y así, una suma de cosas donde uno dice, con los mismos recursos, y ustedes de eso saben, uno puede hacer más si tuviera algún grado de libertad. Habla de la libertad y de sándwich. Es muy raro. Yo tengo dos comentarios. Uno, quisiera saber cómo está escrito sándwich en la carta del Bavaria. O sea, yo creo que va a preguntarme, esa es como la primera. Y la segunda, creo que también el presidente habla, yo creo, del desconocimiento. Y del conocimiento absoluto. Estoy pensando que durante los gobiernos de Bachelet o ciertos otros gobiernos, por ejemplo, el chef Juan Pablo Mellado hizo capacitaciones en la Junji, sí, fue a los colegios, se metió en los menús escolares, cambió las dietas. Cambió las dietas, cambió las porciones. Entonces, cuando estamos discutiendo eso, me parece que lo que hizo Mellado, lo digo porque salió en todas partes, era una cuestión que fue importante porque tenía que ver justamente con la pregunta respecto a la economía, pero también la pregunta respecto a las dietas de los estudiantes. Ahí hay un tema que es bastante particular, ¿eh? Lo que sucedió ahí con Juan Pablo Mellado fue que cuando entró el gobierno de Boric, terminaron su contrato y empezaron otro camino. Entonces, es como, debiese ser un tema de Estado más que de gobiernos, porque iban muy bien avanzando, ya habían determinado la cantidad de comida que se votaba. Entonces también estaban haciendo todo ese vínculo, pero cambió de gobierno y sacaron el proyecto porque el proyecto venía de Piñera. Entonces y pusieron otra persona que no sé quién es, pero empieza a cambiar todo esto cada 4 años. Entonces nosotros estamos con el síndrome de los 4 años, siempre cambiándolo todo, dependiendo del gobierno. Y lo que hizo Juan Pablo era un avance súper importante. A mí me tocó estar muy cerca de ese proceso porque en ese momento vivíamos juntos, estábamos compartiendo una casa. Entonces vi todo lo que le sucedía. Lamentable. Nosotros tenemos que dejar de ver este tema de los 4 años. Ustedes ya lo hablaron la semana pasada, pero lo que sucede con el GAM también, o sea, siempre hay un problema que no se soluciona porque hay un cambio de gobierno, pero tiene que ser una solución de Estado, una decisión de Estado. Es que probablemente no haya proyecto de país único. No, es que en 4 años no puedes hacer nada. Y cada vez que cambia el gobierno, cambian todos los proyectos. Y como está la balanza hoy día, vamos a ir pasando de derecha a izquierda, a centro, a derecha a izquierda, porque no hay proyectos políticos. No hay a largo plazo, no hay un compromiso de que obras grandes, por ejemplo, el GAM o la que sea, si la aprueba un gobierno, el gobierno siguiente tiene que continuarla, aunque sea de la arena política distinta, porque si no, no se va a solucionar nada.
Piensa la agenda la agenda de seguridad. Todo el proyecto de Kass que iba a limpiar el país y que bla, bla, no lo va a lograr porque es imposible. Lo veía en el podcast de un español de derecha, no me acuerdo el nombre, que decía, el discurso de todos los gobiernos de derecha es expulsar a los inmigrantes. Eso es imposible. No se puede expulsar a todos los inmigrantes que están en un país. No hay forma, no hay medios, no hay aviones, no hay políticas entre países para recibir. Entonces eso no se puede hacer. Es un discurso, no se puede hacer. Y hay montones de cosas que no se pueden hacer y es imposible hacerla en 4 años por la velocidad histórica en la que estamos viviendo. Entonces vamos a estar siempre chocando contra muros. Me tocó algo positivo, ver algo positivo. Yo estuve en los 25 años del Museo Interactivo Mirador asesorando la parte de comunicación y cómo se llevaba a cabo ese proyecto. Digamos que el MIM es una marca muy querida por la gente y salió elegida una de las marcas sociales más amadas por la cantidad de gente que recibe. Son 1.500 niños diariamente. Bueno, llegó Copec y invirtió a 25 años más. Pusieron 2.000 millones de pesos para hacer un domo inmersivo, no pensando en gobiernos ni pensando en los cambios, sino que pensando en el mediano y largo plazo. Entonces hay una empresa privada que da un ejemplo del cómo se deben estar haciendo las cosas en términos públicos privados. Pero cada gobierno está súper sobre ideologizado y van cambiando las cosas y alguien tiene que pasar por encima de eso. Y nosotros yo creo que la ciudadanía está un poco harta de los cambios permanentes. Queremos una cosa como el metro de Santiago, digamos, ¿no? Que se continúa y da lo mismo quien venga y quien lo haga, sino que las líneas siguen creciendo. Y creo que hay empresa privada que siempre está media satanizada, pero hay empresa privada que está muy interesada en eso, que en el fondo ya tenemos que construir un país hacia adelante. No serán todos, porque no son todos, pero en general estos grandes núcleos están pensando en eso. Y ahí hay un factor que es como la misma política se ha ido vaciando y ha ido generando espacios para la duda respecto a cómo las autoridades se manejan. Un tema de la semana ha sido Javier Olivares, indudablemente, como figura. ¿Te acuerdas cuando lo conocimos? Tú estuviste en Iberoamerican. Sí, yo trabajaba en el edificio donde estaba. Sí, yo también, sí. Era una autoridad. ¿Siempre fue así o no? Sí. Sí. Cuando estaba, además estaba en Miami, era muy hiperventilado. Sí, y claro. había otro chileno que trabajaba con él que era como la mano derecha de Jaime Bailey. Ah, no, pues Sí. ese José Rodríguez. Pero de repente estaban juntos, era una cosa. Yo alguna vez los vi juntos en una cosa. Le voy a preguntar a José, Sí. que es amigo. Y Olivares ha sido un fenómeno por la manifestación de esta dinámica donde él mismo plantea que él está inmerso en un reality show. A ver, yo creo que estamos discutiendo una pelea de curados en la provincia y el No, tipo, pero o sea, no le es una pelea de curados. O sea, es un diputado que está en una pelea de curados y que fue luego a tolerancia cero, feo, ¿no? Sí. O sea, a discutir una pelea de curados. O sea, Con Pepe Out. Fue a discutir una pelea con Pepe una Out. pelea de borracho a las 2 de la mañana en un... O sea, Eso es un tema. Fue a las 2 de la mañana. O sea, una pelea de curados en la Y provincia. ojo, no fue invitado. No, Exactamente. el jugo del que llega al matrimonio sin estar invitado Sí. y deja las cosas. Es como, hay como muchas cumbias sobre. Hay una cumbia que se llama el Guatón Loyola, Sí, que es como el cueca. Guatón Loyola, pero Sí. Javier Olivares. Sí, exactamente. Es lo mismo. Ahora, dicho esto, Le pegaron, le pegaron por encachado, como decía la cueca. Claro, es como la cueca del Guatón Loyola, por un lado, y por otro lado o sea, es un señor que se viste en un cosplay de Pinochet, o sea. Y se hace Gil. No, estoy usando una capa entonces, prusiana. Capa prusiana. A ver, perdón. Yo Perdón. creo que Javier Olivares es tonto, pero no es hueón. O sea, hay ¿Cuál es la diferencia? hay una diferencia. Yo creo que nació tonto, pero no es hueón. Porque Acabas de crear un reel de ti. Bienvenido al ring. no, yo creo, ¿saben por qué? Porque él sabe perfectamente lo que está haciendo mediáticamente. Y en el fondo, díganme dos o tres nombres más de diputados que estén en el ruedo. Ninguno. Sí, el mismo sí, juego, el mismo juego que el sheriff, ¿no? El que salía con estrellas y que llamaba a la pena de muerte para los. Bueno, Nelson Ávila nos llevó una sí. torta de boda al Congreso y dijo: traigo esta torta de boda para que puedan cortar de nuevo a la gente que se La está abuela. separando. Y eso lo hizo. Entonces Bueno, hay un mundo. Imagínate toda esa dupla. Yo ayer mismo dije, yo no voy a hablar de Jairo Olivares y estoy hablando de Jairo Olivares, pero Es que no obliga, no es- O sea, espérate, lo llevaron a tolerancia cero y Mónica Rincón
Pero hablo con él el otro día. Son los X-Men del Congreso. Se disfrazan. ¿Te fijas? No, yo creo que es una versión mucho más- Bueno, Ambos vienen de la misma tribu y, Sí. y saben lo que están haciendo. Y la gente que anda tratando de llegar a fin de mes no está interiorizada de lo que están. ¿Quiénes son estas personas? Y cuando hay que votar, votan por ellos porque es lo que saben. Sí. Y por eso salen. Y por eso lo Yo tienen no ahí. sé, yo no sé. Yo creo que la gente no es tonta. Yo creo que la gente no es tonta. Pero Yo la creo que- gente quiere soluciones y el partido de la gente está prometiendo soluciones. Sí, y sobre pero todo la está, capa- está la apuntando capa- a la clase media y la clase media está votando por ello. Pero- Ojo con ello. Pero hay que Yo creo pasar que con, yo con lo creo- digital, por ejemplo, porque la fragmentación digital podría empobrecer la conversación pública o la democratiza. ¿Qué piensan? No. ¿Qué dice el experto? Experto en nada. Perdón, que si democratiza La fragmentación digital. Lo que hablábamos al principio, que hay Claro. tantas. la envenena, po, totalmente. O sea, yo creo que, como decía Humberto Eco, en el fondo lo que pasó con el mundo digital es darle tribuna a un montón de borrachos que estaban antes en el bar. Y ahora llegan al Congreso. Sí, y en el fondo, y eso ha ido destruyendo lo que significa efectivamente el diálogo democrático. Hoy día la cosa es el insulto, nos encontramos frente a ironizamos con respecto a la persona que está dando vueltas. Mara Sedini también de alguna forma se está dando un festín, porque están hablando siempre y permanentemente de ella, estamos todos preocupados de ella, porque la farandulización de la política se transformó en eso, pero ya no hay diálogo democrático, ya no hay un respeto por el otro, hay una forma de agresión permanente. Y eso, según mi punto de vista, es algo que permeó a través de Twitter. Y, O sea, todo se twitterizó. El que más ladra y el que más insulta y el que más agrede es el más popular del barrio. Y eso es muy terrible porque la democracia se va yendo al hoyo. O sea, el programa político más visto hoy desde los últimos años es una cantina. Ni siquiera es un bar, es una cantina. Yo nunca lo vi Donde todos pelean. y me enorgullezco. No, pero ni siquiera profundamente. Reels. Vi todos los reels, pero, Ya. pero sí, no prendía la tele para verlo, porque encontraba que era demasiado agresivo. Pero ¿sabéis qué? Yo A ver, siento pero- que hay un público adulto, por ejemplo, mi papá, los amigos míos, que lo ven y lo ven como un carrete. Y se indignan, sí. Y Sí, participan lo- y convierten a estos personajes en personajes. Sí. Son X-Men, son como. Podrían tener disfraz y cada uno y un alter ego. El camisas. Pero es como, el de lentes. pero es como darse, es como darse una pala para tener cáncer al páncreas ver ese tipo de programa. Porque en el fondo termináis con el colon irritado y te dormís indignado. Y al Bueno, día siguiente pensáis que el país vale callampa. Y en Sí, Argentina pero- funcionó, en pero- España funcionó. Pero lo que están haciendo esos programas es construir un relato ahí donde no había relato. O sea, no estoy Agresivo igual. No, agresivo, pero en ese relato donde ha fracasado la ficción, donde han fracasado los reality, donde ha fracasado la política, donde fracasado el noticiero, esos programas están construyendo ese relato. A mí, yo tiendo a pensar que la gente no es tonta. Pero ¿no es acaso un reality lo que estamos viendo en Sin Por Filtro? supuesto. Entonces, el formato no se Ahora, cayó, lo digamos. que me parece interesante para mí es que yo no creo que la gente sea tonta. No creo que la gente vote en el aire, ¿cachai? Yo creo que ese discurso que tiene que ver con que la gente es tonta porque ve las cosas en Twitter y vota porque tienen miedo, no me parece que tenga tanto asidero. Lo que sí me parece es que tenemos que asumir y que justamente desde siempre la política estaba mezclada con la farándula. La política es una forma de la farándula. Es la farándula de los feos. La política es una forma de la farándula. Es una forma de la farándula. Siempre fue una forma de la farándula. O sea, en el momento que la primera dama saluda a Belén Hidalgo Cecilia Morel saluda a Belén Hidalgo en el baile de Chilevisión en Piñera 1 desde La Moneda. Bueno, sí. En el momento, voy a colocar una cosa muy sencilla. Yo me considero progresista, pero me parece a mí que, por ejemplo, en cultura, los ministros de cultura siempre fueron actores. O sea, discutamos, o sea, no eran intelectuales. No digo que los actores no sean intelectuales, pero no vi profesores de filosofía, no vi gestores, vi actores. Entonces, a mí me parece que, buena onda con los actores, pero tenemos puro ministros de cultura que fueron actores. Ahora, todo bien con eso. Lo que estoy diciendo es que siempre la política fue una forma de la farándula. Pero espérate, ¿no te parece que en los años, porque yo recuerdo la farándula, recuerdo a Sebastián Piñera bailando Thriller con Camiroaga y La Tonka, recuerdo a Michelle Bachelet bailando cumbia, de hecho hay Por supuesto. Sí, todo eso sucede porque la política tiene que ver con eso, pero ¿no te pasa que has visto un crecimiento de la agresividad en los últimos
3 años, 4 años. Ah, por supuesto. ¿no? Porque todo se volvió tremendamente agresivo. Y por supuesto, y se volvió tremendamente agresivo porque es más inmediato, y se volvió tremendamente agresivo porque justamente el debate se devino en consigna. Sí. Y, o sea, en el fondo, la posibilidad de la conversación se devino en consigna. Entonces, lo que tenemos ahora es básicamente gente. ¿Por qué? Porque Twitter o las redes sociales lo que hicieron fue atomizar las posibilidades de reflexión. Entonces, 140 A eso me caracteres, refiero. 208 caracteres, lo que se puede plantear termina siendo una consigna, termina siendo un panfleto. Y lo que tenemos justamente nosotros es leer encima de eso, leer sobre eso, leer entre líneas y pensar qué están diciendo esos panfletos respecto a nosotros, más allá justamente de la violencia que esos panfletos pueden encarnar. Sí, yo prefiero, a ver, si rebobino un poco, yo prefiero ver los panfletos en la calle que verlos en el mundo digital que es tan inmediato. Es que la calle es el mundo digital ahora. Sí, pero cuando fue en la marcha del 1.200.000, era como ver Twitter en carteles, y prefiero ver a la gente manifestándose en conjunto y no desde un notebook así en su cama mientras están dando la pala. En términos políticos, yo creo que hay un retorno, y lo digo súper en positivo, hay un retorno a la reunión, hay un retorno a... Si nos vamos a curar y vamos a ser agresivos, nos vamos a curar en el bar, no nos vamos a curar a través del WhatsApp ni tampoco a través del notebook. Yo tengo una lectura ahí, Javier, que me parece interesante, que tiene que ver con un virus, la banda Virus. A ver, eso me interesó. Básicamente la banda Virus, una banda que surge en la década del 70 en Argentina, y buena parte de sus canciones están escritas por un artista conceptual llamado Roberto Jacobi. Sí. Y yo soy fan de Jacobi desde siempre, y me interesa mucho Jacobi. Y Jacobi escribió todos los hits de Virus. Y Jacobi entendía que Virus era una banda política, que estaba de una manera que estaba estableciendo una forma de resistencia contra la dictadura, contra el autoritarismo, contra la violencia del Estado, pensando en la posibilidad de algo que él llamaba la estrategia de la alegría. Perfecto. Entonces yo creo que hay que pensar justamente, no digo la resistencia, pero sí pensar ese presente en el pop desde lo que decía Jacob, la estrategia y la alegría. Bailar es un acto político, juntarse Totalmente, es un acto político, leerlo de ese lugar. Entonces justamente creo que tenemos que pensar. Bueno, pero por ejemplo, el otro día les voy a contar una anécdota. Está el Mercado París-Londres, Sí. que se transformaba en una institución cultural que hace 13 semanas, cada fin de semana, lo que hace es generar una reunión instancia. Ujú. Fue a Y hay tocar- artistas y todo. Fue a sí. tocar Candelabro, Ya. banda nacional del nuevo pop local, que tiene una energía y una fuerza que conmueve, porque uno se siente reflexionado como, esto ya lo vi, es uno que está más grande, pero siempre original volver a ver gente joven reunida en un pogo o en una estructura de rock. Bueno, la Municipalidad de Santiago, esta información que uno va recopilando, está un poco molesta porque en ese show la gente saltó y cantó El que no salta es casa. Que es algo que va a pasar con cualquier administración. Ya ha pasado siempre. Y ha pasado siempre. Con el que está arriba. Pero Sí, en eso y que se le molestan también. claro, le bajaron el volumen. O sea, pidieron que no siguieran habiendo artistas tocando música, que estos secret shows que hacían. O sea, no hubo secret show en el último. Entonces, hay una cosa de época también, de tratar como de ir frenando y mostrando un país que parece en orden, pero nunca lo va a estar. No sé si se puede ordenar la cosa en ese sentido. No sé si Pero, podemos controlar al rock. No se puede controlar. De hecho, quiero citar a Alberto Fuguet, que en una entrevista en una radio amiga le preguntaron por las declaraciones de Kass sobre los libros. De todo lo que dijo hace un par de semanas. ¿Se acuerdan o sea, no dijo específicamente los De la libros, habló investigación- de las investigaciones investigaciones, pero académicas, ahí claro. gatilló un poco. Y Fuguet dijo, oye, ojo con apretar a la cultura. Porque es muy fuerte, muy cierto que el lápiz es más fuerte que la espada. Y finalmente, lo que queda no son los gobiernos, lo que queda es la cultura pop. De los 80 nos queda la letra de los prisioneros. Incluso las teleseries de Sabatini, de TVN, que eran todas sobre Pinochet. Todas las teleseries de oro de TVN se tratan de Pinochet. Hay una figura autoritaria que termina decadente y es villana. Las Claro. novelas, ¿cachai? Tú tienes otra Los libros, las novelas, los cómics. Eso es lo que queda. Entonces, apretar el mundo cultural conlleva a una reacción a través de la creación que puede darse como una suerte de venganza feliz. Sí, volviendo a lo de Yo creo que Moura. cuando empiezan a apretarse las cosas es donde la creatividad empieza a emerger. O sea, perdonen el cliché, pero mientras más opresión, mayor creatividad. Y sucede en todas las
culturas. O sea, yo creo que estamos en un momento súper oportuno para empezar a volver a juntarse y volver a crear y volver a tener movimientos. Y eso puede ser alegar, por ejemplo, en la calle contra Castro, o pueden ser, no sé, las fiestas de los pirigüines, querían hacer, no me acuerdo quién quería meterse a hacer ese tipo de manifestaciones, pero la gente se va a empezar a manifestar, porque para eso se hizo la democracia, si no, ¿para qué? Oye, a propósito de todas estas manifestaciones que preocupan, miremos el siguiente video del presidente y una decisión respecto al bono del séptimo hijo. Atención A ver. en esta mañana, cuando, no sé si la vieron, porque están entregando, que además viene del 76. Pero tú sabes que hay una historia muy cuática del séptimo hijo en Argentina. ¿Ya? Los argentinos tienen el mito del lobizón, del hombre lobo. Y se daba y durante hasta la primera mitad del siglo XX se le daba un bono al séptimo hijo porque se pensaba que podía ser hombre lobo. Y estoy hablando en serio. Es en serio. En Argentina se le daba un bono al séptimo hijo como parte de una tradición porque existía el mito de que el séptimo hijo hombre era hombre lobo. Pero bueno, Maravilloso. Espérate, el bono casa al hombre lobo. El hombre, yo creo que El bono hombre lobo. yo creo que bautizarlo, el bono hombre lobo. O Iron Maiden. Yo pensé que era el bono Iron Maiden. Sí, también. El séptimo hijo, clásico single de Iron Maiden. No, y además uno de sus últimos grandes discos. Sí. Está en el gobierno, está en Instagram, está disponible. En el Instagram El del gobierno. gobierno de ¿Quién Chile. tiene 7 hijos hoy día? Te lo Caspo. voy a pasar. Oye, a propósito de Sí. tu, Los Opus Dei, sí. a propósito de tu novela, para hablar un poco de Catrala, que no la he leído aún, debo decirlo, recordé, a propósito del séptimo hijo, yo estudié un tiempo en Villa Alemana, al frente del colegio alemán vivían los Lisperger. Y los Lisperger era una familia que tenían 11 hijos. Yo me recordé a través del bono de Cast a esa familia, porque es que esa familia podría haber efectivamente llevado, se podría haber llevado el Lo bono. tenía, yo creo. Oye, perdón, ustedes dos son de Villa Alemana. Yo vivía allá. Eso dice muchas cosas. Nos estamos tomando el país. Es una secta, no una Sí. funa. Bueno, pero la cosa es que esa familia efectivamente podría haber postulado al bono, porque eran 11 hijos, gordo, y nosotros íbamos a la casa de ellos y decíamos, estamos en la casa de los Quintrala. Cuéntanos un poco de qué va Catrala. Sí, Catrala va de la Quintrala. Sí, es una novela en clave ficción. No es una novela, es una novela histórica con terror gótico que toma la figura de la Quintrala, pero con el nombre de Catrala, que era el nombre como la conocían sus esclavos, por Catalina, y la recuenta como si fuera una nueva versión de Drácula, Ya. básicamente. Esa es la historia. Ese es el resumen de la novela. Una novela que transcurre en 1700, para el terremoto de 1747, que de hecho hoy día estamos en el día del Cristo de Mayo, de la procesión del Cristo de Mayo, hoy día justo. Hoy día. Sí, de hecho la novela empieza hoy, Ay. pero en 1647. No la invoquemos, por favor. Y, No. y después se traslada, a, Cristo Mayo, yo no me meto. se traslada a 1917 con una joven argentina que viaja a la zona de San Felipe y los Andes a venderle una propiedad a una anciana extraña que vive rodeada de criaturas de la mitología chilena. Wow. ¿Y por qué te obsesiona la Quintrala, que ha estado en varios momentos de tu carrera presente? Por Porque culpa, de trabaja- por culpa de Raquel Argandoña. No, pero sí, El historiador de 1810, real. claro, que- cuando estuve con Raquel Argandoña, a Álvaro le encanta esa historia, ¿no? Es muy buena esa historia. Yo le pregunté si era verdad si era verdad que penaban durante el rodaje de la Quintrala. Y si es verdad que ella le había pedido permiso. ¿Y qué contestó? Me contó que sí, que efectivamente pasaban cosas raras y que efectivamente una actriz veterana la había llevado a una bruja ¿Ya? a pedirle permiso a la Quintrala porque era un personaje muy potente. Wow. Pero así, Hay súper que, simple. hay que pedir autorización para hacer la Sí, Quintrala. sí. Oye, Pancho, corrígeme si estoy mal, pero nosotros aprendimos como generación sobre la Quintrala a través de Mampato. Sí, absolutamente. El cómic de Ruiz Tagle, Perfecto. que era una historieta que además en la última viñeta reproducía la portada del libro en cómic del libro de Vicuña Maquena, donde ella Perfecto. estaba colgando de un risco del pelo Sí, sí, porque, sí. y abajo estaba el fuego del infierno y había un recuadro que decía: ella cuelga desde acantilado, sujeta de sus cabellos,
que toman la fuerza de las oraciones que los agustinos Sí. dan por su alma. El día que se terminen las oraciones, se va a el cabello se va a cortar y ella va a caer al fuego del infierno. Increíble. Era una imagen muy inquietante para una revista de niños. Y para niños sí, pues. Ah, pero, a ver, disculpa, dos cosas. Uno, yo leí la novela, lo pasé increíble. ¿Tú leíste Catarata? Leí Catrala. Y lo pasé increíble. Entonces habla tú mejor, porque Leí Catrala, me parece una novela muy, muy entretenida. Me parece que es parte de una obra mayor que tiene que ver con lo que estás diciendo tú respecto como a los géneros populares. Yo creo que ahí tú tenías una discusión que no es tan explícita, pero muy clara en lo que estás diciendo sobre los géneros populares, y Catrala funciona desde ahí. Y yo lo pasé muy bien, me entretuve mucho. Creo que hay cosas que fuiste hacia otro lugar que me parece total, no los voy a spoilear, pero está muy bien el libro. en la parte argentina del libro. El último tercio está delirante, amigo Sí. mío. Yo lo pasé chancho leyendo. Ya, La parte argentina, sí. voy a comprarlo para que me lo autografíes, Pancho. Mañana a las En el- 7 de la tarde en el Drugstore. Drugstore, Hay lanzamiento. un conversatorio con Humberto Sichel y Julio Rojas. Bien. Pero mira, pues, puras estrellas. Gran reunión. Sí. Oye, estamos. Tres con hombres el presentando un video- libro sobre una mujer. Muy funable. Ya Te acabas te acabas de autofunar antes de que te acabas de funes. autofunar pero antes que te funes. pero esa es la nueva moda, autofunarse. Javier Olivares, por ejemplo, ya. Fue una preventiva. Sí. Mejor no digo nada. Oye, tenemos el video del séptimo hijo de José Antonio Caz. Ya, veamos. Pero Que además es muy brujeril lo del séptimo hijo. Pero mira, es que mira lo que pasa en el video y la expresión, que creo que también habla de esta cultura de época, porque es como una ley para él mismo, es un beneficio para sí mismo. A propósito de su cantidad de hijos. Él mira. tiene como 12 hijos, ¿no? Bueno, con esa plata le van a comprar sándwiches, ¿no? A ver, ahí está, se encuentra con un niño. Hoy día hemos tenido una ceremonia muy emocionante, que es No hay mucho reconocer a una Niños familia tan que exultantes. tiene 10 hijos, 7 son mujeres. Y un reconocimiento que le hace Chile a una familia, a unos papás que se han jugado por la familia y por la vida. Y gracias a una carta que llegó aquí al Ministerio del Interior, que tomó el subsecretario, Así es, y que tramitó de manera express para que entregáramos este reconocimiento después de muchos años. así es. Estamos muy contentos. La séptima hija del matrimonio Silva Cueto, Romina, que ya está presente en sus manos esa gracia. Así que estamos muy contentos. Es un honor para mí estar presente en este lugar, reconocimiento maravilloso que nunca me imaginé que iba a tener por tener una familia grande. Pero este es un bono para la minoría de la minoría. Con el gobierno, con la moneda, con todo. Y lo presentan con una gran presión temporal. Eso es una locura. O sea, un bono jugado sería el primer hijo y punto. Este país es muy raro. Es muy raro, me confunde completamente. O sea, Siempre pasan yo cosas creo raras. que esto primero nos recuerda que vivimos en Chile y en América Latina y que todo está sometido a los arbitrios del realismo mágico. Sí, sí. Además que y además el séptimo, la palabra del 7 ya tiene, pero uno un puede dato. buscarle. Es un bono iniciado en 1976. Bacán. Sí. O sea, no bacán, es pinochetista el bono. Pero chetista. Aporta un 10 UF a las familias vulnerables con 7 hijos del mismo Son sexo. como O sea, 400 lucas. primero, Pero esa 400 familia, Sí, son esa familia 400. era vulnerable, la que vimos en la... No lo parecía. Bueno, puede ser prejuicio. mira, a ver, primero, todas ayudas también, todas ayudas salvan. Más allá de eso, es todo muy delirante. Ojo, que hay gobiernos que han entregado el bono. Michelle Bachelet, 2006, También, sí. Sebastián Piñera, 2011-2013, y reactivado por José Antonio Caz. Lo reactivó. Y hubo un apadrinamiento presidencial. Inicialmente, el presidente apadrinaba al séptimo hijo. Esto lo hizo Ricardo Lago. Se tiene toda una historia. Pero también se apadrinaba al primer hijo nacido de cada año, ¿no? Que era como... Sí. Que y que de hecho el presidente era el presidente, sí. Cuando Sí. está, claro, que está en Acá el Sebastián hospital. Flores fue el primer niño del 89. Del ¿Quién? 86, del 86. No, fue el segundo, no alcanzó a ser el No. primero. Pinochet pudo haberlo apadrinado. Mira, ¿ves? No sé qué decir, pero la verdad que me confunde el realismo mágico de Chile. Señores, apuntes, avisos y otros para que estemos atentos. ¿Alguna cosa que hay que proyectar para la semana entrante? Además del lanzamiento de Catrala, que es mañana en el Sí, Drugstore. y también el sábado va a haber otro conversatorio en el centro de Santiago, en la librería de Resistencia, que es la que Leo Forestal de Mario. De nuestro de gran Marito. Mario Cerda. Entonces ahí va a ver, eso va a ser el sábado a las 6. Creo que también voy a Valparaíso y San Felipe dentro de poco.
Así que Y Putaendo, esa zona Viajan los escritores, viajan. de nuestra colega Pancito. Fernando Toledo, Sí. que viene desde esa... De Putaendo, que Putaendo en la novela es Transilvania. Sí, po. ¿Verdad? ¿Tú lo leíste, o no? Además, yo trabajé por esos lados, Sí. entonces como que me acordaba de todos esos espacios y paisajes. Y parece un poco a Transilvania, porque Transilvania. además ¿Es Transilvania... Transilvania Pero chileno? tú caché puta? que Transilvania de verdad, en Rumania, uno piensa en Transilvania y piensa como un paisaje lleno de sombra y cosas. Y Transilvania es súper bonito. Pero los, Transilvania es precioso. pero es los una- montes Cárpatos que retrató Herzog eran tan oscuros, ¿no? Sí, pero lo filmó en Alemania. Ah, Porque Herzog, Bueno, acuérdense que Herzog todas las nos engañó. películas, Herzog- en todas las películas del exilio, Chile está filmado en Portugal o en Rumania. es como la Odisea, es como la crítica a la Odisea de Nolan, que es en el Mediterráneo, pero está siempre nublado. hoy Y no- quiero ver esa película. Sí, pero sí, está muy bien. Oye, yo quería mandar un saludo a mi amigo Diego Vergara, que estuvo de cumpleaños, así que nada, fan de turno y Le mandamos un saludo a Diego Vergara. Sí, sí. Y gracias por venir, como Gracias, siempre. No, gracias a ti. Un Gracias, placer. gracias a los dos autoristas.